¿Alguna vez has tenido un dolor cervical por un accidente o porque exageras en ver el celular o la televisión? Quédate con nosotros en Detrás del Médico. Hablaremos sobre esguinces cervicales y las consecuencias del dolor cervical con el doctor Manuel Hernández Hernández. Esto es Detrás del Médico. Platicamos con el doctor Manuel Hernández Hernández sobre los esguinces cervicales. ¿Cuál es la trascendencia que tienen los esguinces cervicales actualmente, Manuel? Pues es un padecimiento sumamente frecuente porque ustedes saben que los accidentes automovilísticos están a la orden del día. Y de alguna manera el paciente tiene un esguince cervical y cuando es enviado a rehabilitación, lo primero que tenemos que hacer nosotros es hacer una valoración integral del paciente. Ver no nada más que tiene dolor de cuello, que tiene dolor de cabeza, y sino también que tengamos que descartar que el paciente tenga trastornos neurológicos que pudieran estar ese esguince condicionando alguna afectación de las raíces que vienen de su cuello. Por eso es importante hacer un buen diagnóstico para el buen manejo del paciente. De lo contrario, el paciente estará con muchos años con dolor de cuello, con limitación funcional de su cuello y con restricciones que lo llevan a que tenga una vida no grata como él quisiera tenerla. Hablaste sobre los esguinces por accidentes en alcance o de lado, y esa es una de las cosas que en ocasiones yo siempre les he dicho al paciente cuando llega a la consulta: doctor, me chocaron, pero como que el golpe no fue tan fuerte. Hoy actualmente la mayor parte de la gente toma la fotografía del golpe, del accidente, y dice, no, bueno, nomás fue un alcance pequeño, y realmente en ocasiones tiene su trascendencia, porque muchos de ustedes, y no me lo darán, no me creerán, es que a los 72 horas el paciente llega con nosotros a la consulta con una rigidez tremenda y dolor, ¿verdad? Así es. Entonces, aquí es donde siempre es fundamental que el paciente tenga esa posibilidad de acudir con el ortopedista, porque muy frecuentemente el ortopedista enviará al paciente a la rehabilitación física. Ahora, ¿cuál es la trascendencia o la causa principal de por qué el paciente debe de atenderse de un esguince cervical, doctor? Lo que pasa es que, como lo dice el doctor González Romero, el paciente una vez que tuvo un accidente automovilístico, pues es manejado por el área de traumatología y ortopedia con su collarín cervical de acuerdo al tipo y el grado de esguince que haya tenido, medicamentos desinflamatorios, analgésicos y demás. Pero es que eso no es el que el paciente ya esté curado, tiene que ser valorado para ver cómo tenemos que ayudarlo a que recupere sus rangos de movilidad de cuello, a que tenga menos dolor y sobre todo que nos pongamos las pilas en cómo el paciente tiene que fortalecer su cuello y su cintura escapular, porque si no el paciente va a ser una inestabilidad de columna cervical y va a ser un paciente que va a estar de por vida con una cervicalgia crónica agudizada. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente va a tener dolor de cuello, va a tener dolores de cabeza, va a tener vértigo y sus funciones de la vida diaria van a estar limitadas. Si es una persona joven, por ejemplo, una mamá, tiene que cargar al bebé, tiene que cargar cosas del mercado, etcétera, y esos pequeños esfuerzos otra vez lo llevan a que tenga recaídas frecuentes por dolor de cuello. Ahora, trascendencia, y hablo de trascendencia y repito trascendencia, porque esto, como tú bien dices, a mediano o a largo plazo, tiene dos factores muy importantes. Una es enfermedades de la mielina o enfermedades medulares que tiene el paciente, y cuáles son las características clínicas que hay que llamar mucho la atención y son signos de alarma en este tipo de pacientes. Sí, generalmente cuando llega un paciente a la consulta y tiene dolor de cuello, obvio tiene restricción de la capacidad de movimiento, puede tener dolor de cabeza, pero también el paciente se queja de un dolor raro que siente hacia el brazo, hacia la mano, y que esto nos está orientando a que el paciente puede tener compromiso neurológico, de tal forma que cuando hacemos una exploración física con el paciente, revisamos cómo está su tono muscular, cómo están sus rangos de movimiento, cómo está su fuerza proximal, media, distal, cómo está la sensibilidad, cómo están los reflejos, para que nosotros podamos pensar y orientarnos hacia el paciente, aparte
de la secuela que tuvo de un esguince cervical, aparte se está enfrentando a un proceso irritativo inflamatorio de las raíces que vienen de la columna cervical y que van hacia el brazo, y que luego el paciente va a tener pérdida de fuerza y un dolor que es un dolor que no lo deja dormir y no lo deja trabajar, y el paciente tiene una limitación progresiva. De ahí la importancia de revisar adecuadamente al paciente. Ahora, uno de los factores que aunque no es el traumático y es muy común, Manuel, es aquellas personas que ven la televisión en la cama y que como consecuencia tienen dolor cervical. ¿Nos puedes hablar al respecto? Sí, hay pacientes, sí, lo que pasa es que eso se llama higiene de la columna. Hay que acordarnos que nosotros, aunque no hayamos tenido, o muchas personas no hayan tenido un esguince cervical por un mecanismo traumático, de alguna manera estas personas van creciendo con la edad y van teniendo cambios osteodegenerativos en su columna. Esto hace que el paciente tenga una dolor cervical, que le llamamos una cervicalgia, por una artrosis cervical, que son cambios degenerativos de esa columna. Pero entonces nos damos cuenta que el paciente, como tú bien dices, José Luis, el paciente duerme con 2 almohadas o ve una serie de Netflix acostado en su cama. Una vez me dijo un paciente, ¿y qué tiene que ver la televisión con que me duele el cuello? Le digo, pues la televisión no, pero la postura sí, ¿no? Así es. Entonces el paciente tiene que estar bien orientado a evitar que duerma boca abajo, porque la dormida boca abajo hace que el paciente tenga una hiperextensión del cuello y una rotación, y esto hace que tenga un compromiso de compresión a nivel de los elementos neurológicos que hay en la columna. Por otra parte, por ejemplo, al paciente lo checa uno y dice, oiga, ¿sus lentes son bifocales o son progresivos? No, son bifocales. Pues sí se da uno cuenta, porque entonces el paciente, cuando se pone a hacer una lectura, ves que el paciente hiperextiende el cuello y de esta manera está haciendo un pinchamiento del cuello que lo está llevando a que tenga dolor. Al paciente tienes que orientarlo y decirle, oye, no te pongas a sacar cosas del closet, de la alacena, porque entonces te mantiene con una hiperextensión del cuello. Y esto lo vemos muy frecuente, José Luis, en diciembre, en enero, sí, cuando viene Navidad y saca las cobijas o los arreglos de Navidad. Y otra cosa que yo les insisto mucho a los pacientes es en relación a cuando manejan, que no tienen por qué estar volteando e hiperrotando el cuello para ver el retrovisor, el espejo retrovisor central, sino que tengan la educación física en cuanto a la higiene de columna, de cómo voltear a sus espejos laterales y con la pura vista checar el espejo posterior. Ahora, ¿cuántos de esos pacientes y la modernidad nos ha dado, cuántos de los pacientes que tú tienes en la consulta encuentras como causa el hecho de la gente que se pasa viendo la laptop o el teléfono celular como consecuencia de dolor cervical? Pues ese es un comentario bien importante de tu parte, porque ahora que fue lo de la pandemia, híjole, no saben cuántos problemas de columna cervical tuvimos. Fue muy curioso lo de la pandemia, porque bajó la consulta de los pacientes que juegan fútbol y se lastiman el fin de semana, o todas las actividades deportivas. Pero por defectos de postura, el incremento de consulta fue muy importante, porque la gente veía más televisión, utilizaba los celulares, donde se ha hecho un vicio terrible con el celular de estar viendo todas las redes sociales, pero aparte, como hubo el famoso home office, la gente empezó a trabajar en su casa con malas posturas, con una mala acomodación de lo que es la pantalla de una laptop o de la misma computadora de escritorio, y entonces hizo que los pacientes estuvieran por largas jornadas de tiempo trabajando con posiciones anómalas, inadecuadas, con una hiperextensión del cuello, y hay muchos pacientes con dolor de cuello. Increíble en chavitos, en gente muy joven, pero bueno, los papás no se quieren pelear con ellos. Así y es. Entonces no los corrigen y no les ponen tiempo si no hay un orden. Entonces sí es un problema de salud importante, ¿eh? Antes de terminar con nuestro programa, les pido por favor que le den a la campanita, se suscriban, que hagan sus comentarios, porque son fundamentales para nosotros, para seguir invitando a la gente capaz de hacer este tipo de comentarios y de programas que son importantes para todos ustedes. ¿Cuáles son los tips importantes, Manuel,
para que un paciente no tenga problemas de su cuello en los casos que ya comentamos, los que ven la televisión, los que están en el celular, los que están en la laptop o están en el iPad? ¿Cuáles son los tips que puedes tú decirme? ¿A qué distancia, por ejemplo, o en qué posición debe de ver una persona un celular? Sí, lo que pasa más que, por una parte es la distancia que debe de tenerla, que no tenga tanta posición de flexión, porque los músculos erectores del cuello pues tienen su tiempo y tienen una fatiga muscular. Hay que recordar que la cabeza pesa entre 8 y 10 libras. Eso es lo que pesa una cabeza. Pero, por ejemplo, si nosotros nos excedemos en el tiempo de tener una cabeza colgante y no somos gente que haga ejercicio, pues esos músculos se van a estar debilitando y se van a estar lastimando. Y viene toda una cadena, ¿no? El paciente tiene fatiga muscular, tiene dolor, y entonces empieza a tener una contractura muscular que lo conlleva a tener pérdida de la capacidad de movimiento de su columna cervical. Igual a todos los pacientes se les hace énfasis, como te mencionaba, en que acomoden sus pantallas de laptop, que sus escritorios estén ergodinámicamente bien colocados para que el paciente no tenga alteraciones posturales que lo conlleven a que tenga dolor. Que por favor el paciente no duerma boca abajo. El paciente, repito, le gusta a muchos pacientes dormir boca abajo. Y aparte duermen con almohada. Entonces imagínense la mecánica que tiene el cuello para mantener una hiperextensión y una rotación forzada que hace que los músculos se estén lastimando continuamente. Ese es parte del beneficio que debe de tener la postura, que debe de ser un factor fundamental para que el paciente no tenga dolor cervical y tenga las consecuencias. Antes de despedirnos, quisiéramos que nos dijeras dónde te podemos localizar, doctor Hernández Hernández. Gracias. Estamos en URPO, Unidad de Rehabilitación Profesional de Occidente, en la calle de Angulo 2535. Y los teléfonos son el 33 16 65 38, 33 36 84 36. Ahí estamos a sus órdenes con el equipo médico y con el equipo de fisioterapeutas que están con nosotros para darles y brindarles una adecuada atención. Ya lo saben todos ustedes, mucho cuidado con su cuello, mucho cuidado aquellos que están exagerando la utilización del celular, de las pantallas del laptop, del iPad, ver la televisión acostados. Esto fue Detrás del Médico. No se les olvide suscribirse. Hasta la próxima en su programa y haber estado con el doctor Manuel Hernández Hernández.